Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por sintonizarnos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Luis Gaviño, especialista en terapia celular. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar ahí con ustedes. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante y qué mejor que nos lo platique un especialista en este tema. Doctor, ¿nos puede platicar? Bueno, son en esta ocasión células madres y el doctor nos va a dar una introducción sobre en qué momento de la historia se comienza a estudiar, una investigación sobre las células madre. Sí, de hecho la terapia celular empieza como una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial. A consecuencia de esas bombas enviaron a Hiroshima y Nagasaki, aparecieron una serie de tumores. Un tipo de cáncer, en la leucemia y los linfomas, se les encontró utilidad en el tratamiento con las células madre. Se curan los pacientes y los seguimos usando. Posteriormente, alrededor de los años 1980, aparece una investigación donde se encuentra la capacidad de las células madre para regenerar los tejidos dañados en el organismo, no nada más tratar al cáncer. A partir de ahí empezamos a utilizarlo, aplicarlo en una variedad de enfermedades que todos conocemos muy bien como crónico-degenerativas. El ejemplo de ellos puede ser la diabetes, puede ser la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, enfermedad de los ojos como retinitis pigmentosa, donde los pacientes progresivamente va aumentando el daño a través de su vida. Y es después de 1980 que aparece ese beneficio. Entonces nos empezamos a enfocar en todo ese beneficio que se logra para este grupo de pacientes. En fecha más reciente, los pacientes sanos, todo individuo sano, ha encontrado en las células madre el beneficio, en principio, de mantener su salud, que a final de cuentas es el objetivo primordial de medicina, mantener sano a un paciente. Esa es la historia que tenemos un poquito de las células madre en México. ¿Y la célula madre qué es, como en definición, para que la gente, porque sobre todo en este tiempo escuchamos bastante el término células madre, pero muchísimas personas dicen, ok, doctor, ya comprendimos que se inició después de la Segunda Guerra Mundial con esta finalidad. ¿Qué es la célula madre? Bueno, la célula madre es una célula que nuestro cuerpo produce con la cual se regenera a sí mismo. Todos nosotros tenemos esa habilidad de reparar un tejido lesionado, un golpe, una herida que sufrimos. Esas células madres son las que reparan en principio esa lesión. Entonces, como definición, las células madres son células que tienen la capacidad de formarse a sí mismas, o sea, una célula madre tiene otra célula madre y así se mantienen toda la vida del individuo, pero al mismo tiempo tienen la capacidad esa célula madre de transformarse en otro tipo celular. Por ejemplo, una célula madre se puede transformar en una neurona, en la célula especializada en el cerebro, y obviamente recuperar la función en algunas personas se va perdiendo por el daño de esa célula especializada. Otro ejemplo es la célula madre que se puede transformar en una célula cardíaca, un cardiomiocito, y obviamente recupera la fuerza del músculo en el latido del corazón. Entonces, esa capacidad solo la tienen las células madre en el organismo. Y por definición, esos son células madre. Se regenera a sí misma y tiene la capacidad de formar otros tejidos. ¿En qué parte de nuestro organismo se encuentran las células madres? Primordialmente se encuentra en la médula ósea. Ahí de hecho es donde se producen todas las células madre de nuestro organismo, ahí se producen. Se almacenan en algunos otros tejidos, por ejemplo el tejido graso también. Se puede almacenar algo de células madre. En algunas otras estructuras a veces un poquito difíciles de comprenderlo, pero en la pulpa dental, en la porción nerviosa de la pulpa dental, también hay células madre. Entonces tenemos células madre en la piel, tenemos células madre. Unas también son muy populares, es las células madre del cordón umbilical. Ese recién nacido tiene esa estructura se une a la mamá, tanto la sangre como el cordón en sí, el tejido del cordón. También ahí podemos encontrar células madre como reserva para esos organismos.
Y, por ejemplo, las personas que se someten a algún tratamiento, doctor, ¿de dónde obtienen, vamos a decirlo, de una persona adulta que quiere someterse a un tratamiento? En los adultos es posible obtener la terapia, las células madre, de forma autóloga. Eso significa de la misma persona. Y eso ofrece muchos beneficios. Por ejemplo, no hay rechazo, porque son sus células, no hay reacciones alérgicas y tiene el aprovechamiento de la célula diseñada para regenerar sus tejidos. La diferencia es que el organismo tiene la posibilidad de tomar muy poquitas células madre de manera diaria. Y lo que se hace en Progencel es obtener un volumen alto, en miles o en millones de células madre, y ponerlas a trabajar todas al mismo tiempo. Y eso da la habilidad de regenerar y de reparar ciertos daños en el organismo. Entonces, la fuente principal es esa, autóloga. Hay definitivamente las opciones para aquellos individuos que tienen una lesión de su médula ósea, está el tejido graso, o en su defecto ya una situación un poquito más complicada es el trasplante halogénico, donde hay un donador diferente al paciente receptor y a eso le llamamos un trasplante halogénico. Eso sí implica muchos más riesgos para la persona. Claro. Y, por ejemplo, doctor, en una persona sana, nos estaba comentando usted de inicio que, bueno, tiene como finalidad contribuir a tratar algún padecimiento. Las personas que no tienen ningún padecimiento y que son sanas, ¿a qué tipo de tratamiento se pueden someter? Sí, definitivamente un tratamiento autólogo con células madre es de mucho beneficio, aun cuando no se tiene una enfermedad manifiesta. Una realidad que todos tenemos es, hay una información, desde el momento de nacer cargamos con ella. Esa información, esa carga genética que tenemos, hay una predisposición cuando el abuelito, el papá, por ejemplo, son diabéticos o padecieron alguna enfermedad crónica, tienen esa información, esa predisposición. Entonces, en esos casos, el beneficio importante para este grupo particular de pacientes es retrasar la aparición de esa enfermedad o en su momento eliminar la posibilidad de que se aparezca. Ese es el beneficio más importante. Cuando es un individuo que no tiene esa carga genética, pero que aún así se quiere mantener sano, lo que hacemos es retrasar los efectos del envejecimiento. Decíamos hace un ratito, nosotros nos enfocamos en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y el proceso de envejecimiento se convierte en eso. Es un proceso crónico-degenerativo. Entonces, a final de cuentas, las células madre van a aportar la disminución de ese efecto, el retraso en ese efecto, manteniendo la fuerza muscular, manteniendo los órganos más sanos en el sentido práctico de la palabra. Obviamente, mantiene a la persona con una capacidad cognitiva disponible por mucho más tiempo, o la habilidad cognitiva por mucho más tiempo. Entonces hay una gran cantidad de beneficios para un individuo, aun cuando no tiene una enfermedad ya establecida. Excelente, bastante interesante toda la información que nos está aportando. Y doctor, ¿me podría comentar, hay riesgos de someterse a este tipo de tratamientos? Los riesgos van en relación al tipo de procedimiento que se realiza. Hace un ratito hacíamos una diferencia, está el tratamiento autólogo y está el tratamiento halogénico. Siempre el tratamiento autólogo es el procedimiento más seguro. Por todos los riesgos evitamos, por todos los beneficios aporta. Cuando una persona decide, por la circunstancia propia de su situación, someterse a un tratamiento halogénico, los riesgos pueden incluso llegar a la muerte, porque hay una reacción alérgica tan severa que pudiera condicionar esa situación. En Progencel lo que tratamos de hacer es el procedimiento más seguro, el procedimiento más sencillo y dentro de lo posible, lo menos doloroso posible. Entonces, de esa forma es que hacemos un procedimiento autólogo donde obtenemos las células madre de la médula ósea del mismo paciente, se procesa mínimamente para que esas células estén vivas, mínimamente dañadas o mínimamente lastimadas y que puedan cumplir con la función para que fueron hechas. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Más adelante vamos a continuar con información de sumo interés para todos ustedes. Continúenos sintonizando. Continuamos con su sección de Salud Sin Fronteras en compañía del doctor
Jorge Luis Gaviño, especialista en terapia celular y presidente del Comité Científico de Progencel. Hace unos momentos él nos estaba comentando acerca de las células madres y el tratamiento tan importante que ha venido a cumplir en la salud de las personas. Y bueno, nos quedamos en la parte donde usted nos estaba comentando acerca de cómo se obtiene, y a mí me gustaría también, doctor, que nos comentara cómo se aplica este tratamiento. Sí, muchas gracias. Sí, la aplicación va en relación al beneficio que queremos lograr. Cuando lo que tenemos que ayudar es un paciente que tiene un problema, por ejemplo, oftálmico, el tratamiento se aplica de forma intravenosa para que haya una circulación sistémica de las células madre, pero al mismo tiempo se hace una aplicación especial, le llamamos nosotros, dependiendo de la necesidad del paciente, puede ser retroocular o intraocular. Esas son aplicaciones especiales. Cuando el paciente lo que sufre es una degeneración, por ejemplo, de alguna articulación como la rodilla, la aplicación de la célula madre se hace directamente adentro de la rodilla. Esas son las aplicaciones en el caso de los pacientes con algún problema de salud. Cuando lo vamos a aplicar en un paciente, lo que quiere es mantener su salud, un paciente sano, básicamente se hace la extracción de la médula ósea, como lo platicamos hace un minuto. Se hace una preparación, una mezcla donde mantenemos a las células en una solución benéfica para ellas y se administra de forma intravenosa. Para que esas células viajen, reconozcan el área donde hay un mayor compromiso de los tejidos y ellas solas van uniéndose a todas esas áreas. Qué maravilloso es nuestro cuerpo, es decir, es un ejército que va y ataca o va y ayuda y auxilia en donde se requiere el apoyo, sí. ¿Verdad? Sí. Qué maravilloso. Doctor, y bueno, en Progencel ustedes realizan diferentes procedimientos que todos van encaminados en mejorar las condiciones de salud, y una de ellas que nos estaba comentando también en las personas sanas, bueno, y que también el envejecimiento es un proceso degenerativo, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamientos hay a través de las células madres? Sí, el tratamiento autólogo con células madre lo que consiste es, una vez que se toman las células, dirigimos un poquito en el caso particular de cada paciente. Cuando vemos que hay una carga importante en esa persona, es una persona sana, pero tiene una carga importante para diabetes, por ejemplo, se puede modificar, y la intención es modificar el metabolismo de esa persona para que se mantenga sano. La intención es el resto de la vida, obviamente, pero en la actualidad no es algo que se esté logrando, pero sí hay la posibilidad de un beneficio bastante importante, un retraso en la enfermedad, un control metabólico por mucho más tiempo, y si ese individuo termina desarrollando la enfermedad, pues que lo desarrolle realmente en una etapa muy avanzada de su vida, no en la etapa productiva, que son los 40, 50 años, es en promedio donde aparecen los problemas metabólicos, por ejemplo. Y así lo vamos diseñando en Progencel. Vamos adaptando el uso de una célula especial para cada condición del paciente. Y bueno, en este caso sería envejecimiento en también cualquier tipo de paciente que nos está comentando, en este caso, un caso pues de un paciente diabético. Sí. La intención sería retrasar la aparición de esa enfermedad. El paciente, a nosotros nos interesa verlo cuando aún no es diabético, que tiene esa información genética, sí, pero con la intención de retrasarlo. En los individuos sanos, los beneficios con la célula madre son muy amplios, pero poco evidentes. Porque en términos generales, la persona dice, yo estoy bien, yo me siento bien, entonces, ¿cómo me van a hacer sentir mejor? Lo que se trata, en buena parte, sí es hacerlo sentir mejor, pero sobre todo es mantener esa sensación de bienestar, de vitalidad, de capacidad por mucho más tiempo. Ese es el objetivo. Claro, y que es muy, muy importante. Y bueno, continuando con esta parte de el acompañamiento que hay del proceso crónico degenerativo del envejecimiento, ¿qué tipo de tratamientos ofrecen para una persona que dice, sabes, pues me gustaría someterme a un tratamiento para mejorar las condiciones de mi piel? Esto funciona también como un preventivo
y cómo intervenir dentro de una persona a lo mejor que ya tiene un poquito de daño en su piel, que no había sido atendida, y ayudarle a mejorar la condición. Sí, definitivamente, sí, sí da ese beneficio. Y los programas son, vamos a poner un ejemplo básico, es un programa de 4 días donde la persona tiene que asistir a Progensel. Parte del problema del envejecimiento es la influencia que tenemos del medio. La falta de nutrientes en ocasiones no son los adecuados. Entonces, parte del programa antienvejecimiento en Progensel, con las células madre, complementamos algunos factores estimulantes celulares, complementamos con el uso de algunas vitaminas y algunas carencias que podemos nosotros detectar. Aunque es un individuo sano, si encontramos que hay una deficiencia, por ejemplo, en vitaminas, en minerales o en algunos otros compuestos necesarios para la célula, pues entonces complementamos la aplicación de células madre con este tipo de suplementos para hacer un programa, vamos a decir, integral para ese individuo y poder recuperar ese déficit y lograr que las células se vayan haciendo. Entonces pueden ser programas de 4 días donde se aplican infusiones intravenosas, donde se aplican factores de crecimiento o estimulación celular, y va en relación a cada uno de los pacientes. Pero en principio van las células madre de la médula ósea. Excelente. También en estos pacientes es la extracción de la médula ósea es donde obtienen estas células, ¿verdad? Definitivamente, sí. Excelente. Y bueno, doctor, usted pertenece al Comité Científico de Progensel. Nos gustaría que nos platicara un poco sobre qué es lo que realizan en Progensel. Sí. En Progensel somos un grupo multidisciplinario. Todos los médicos que participamos dentro de Progensel estamos buscando el beneficio de los pacientes dentro de cada una de las especialidades. Porque existe una especialidad, por ejemplo, un oftalmólogo, un cardiólogo, un urólogo, todos ellos comparten su experiencia con los pacientes y lo que estamos buscando es el beneficio para cada uno de esos grupos de pacientes. En ese sentido hemos desarrollado a través de los años diferentes programas enfocados para todas las enfermedades. De forma reciente hemos considerado el proceso de envejecimiento como un padecimiento crónico y hemos logrado establecer el beneficio que dan las células madre en este grupo de pacientes. A final de cuentas, nos convertimos todos en pacientes crónico-degenerativos desde que nacemos. De hecho, un poquito antes de nacer empieza el envejecimiento, pero lo consideramos desde el nacimiento hasta la muerte del individuo, es un proceso constante. Entonces, lo que estamos buscando es revertir los efectos en Progensel para todos este tipo de pacientes, para todo este gran grupo de pacientes. Entonces, desarrollamos las técnicas con terapia celular para tratar de revertir esos efectos. Ese es el enfoque que Progensel tiene, buscando el beneficio hacia este grupo de individuos. Claro, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, las personas que deseen acudir con ustedes a Progensel, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Tienen alguna página para que puedan buscar un poco más de información? Sí, definitivamente nosotros somos un grupo médico, estamos establecidos aquí en Tijuana, tenemos ya muchos años desarrollando este proyecto. Nuestro teléfono es el 200-2321 y la página es www.progensel.com. Ahí esperamos tener contacto con ustedes y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, si usted tiene algún padecimiento o tal vez nada más es una persona que goza de salud y quiere sentirse bien por dentro y verse bien por fuera, pues bueno, la terapia con células madre es una buena opción para usted. Muchísimas gracias. Gracias, mi nombre es Getsemani Bustillos. Nos vemos en la próxima sección. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.